y ahí vio a Zaqueo. Y la Biblia dice que Jesús, en el verso 5, que Jesús le dijo: Zaqueo, date prisa. Primero lo llama por su nombre. Segundo le dice: date prisa. Y tercero le dice: desciende. Porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Mi tema para hoy: Jesús entra a mi casa. Es una petición que hacemos al Señor con rogativa, con clamor, en oración. Una palabra que le decimos a Dios: Jesús entra a mi casa. Si Jesús entra, muchos cambios van a haber. La Biblia dice que en el principio Dios creó un huerto. Voy a llamarle una casa. Era una parte de terreno donde era la casa de Adán. El huerto de Edén era la casa que Dios le construyó a Adán y a Eva, donde el Dios Todopoderoso iba a venir a esa casa o a ese huerto para comunicarse en intimidad con el hombre. El hombre podía salir del huerto y recorrer la tierra y andar y sembrar y ver los animales, pero el lugar específico donde Dios se iba a comunicar, a visitar a Adán, era la casa que le había construido, es decir, el huerto de Edén. Y la Biblia dice que Dios venía a ese lugar privado, venía a esa casa, allí se comunicaba con Adán, se comunicaba con Eva. Pero un día la Biblia dice que Adán pecó. Y cuando Adán peca, especifica la palabra de Dios que Adán es sacado del huerto, es decir, lo sacó Dios de la casa donde él tenía intimidad. Al Adán salir de la casa, se queda sin un hogar, sin un lugar donde Dios debía de visitarlo. El lugar de visitación era el hogar, la casa. No hay un lugar, por ejemplo, en ese entonces, hablando de Adán, no había otro lugar más sagrado que huerto. No había otro lugar más íntimo que huerto. Adán prácticamente era dueño de toda la tierra, pero intimidad solamente había en ese hogar. Yo puedo ir al trabajo, puedo ir a la escuela, puedo ir a la universidad, puedo ir a diferentes lugares, al supermercado, a la calle, pero en ningún lugar voy a tener tanta intimidad como en mi casa. Ahí en mi casa yo vivo, en mi casa es que se sabe todas mis debilidades, mis fuerzas y mis debilidades. La gente de afuera conoce una cosa de mí, pero en mi casa, en la intimidad de mi hogar, ahí es algo diferente. Y Dios también ha tratado desde la antigüedad de que el hombre tenga una intimidad, que tenga su casa. Se puede ir al templo, en el templo puedo adorar, pero nunca se va a encontrar tanta intimidad como en la casa. Desde ese día que Dios sacó al hombre y a la mujer de la casa sagrada, del lugar de intimidad, de comunicación con Dios, Dios ha estado, dice, morando en tienda, que en el templo venía, que en una montaña, pero luego llega Jesús. El propósito de Jesús fue restaurar la presencia de Dios activa en el hogar. Restaurar la presencia de Dios en el lugar de intimidad que es el hogar. Yo puedo ir al templo. Al templo voy a estar con mis hermanos. Al templo voy a adorar a Dios. Al templo voy a glorificar, voy a llevar tantas cosas. Pero el lugar de mayor intimidad, donde está supuesto a que ocurran los mayores milagros, no es en el templo, es en la casa. En el templo voy a celebrar la victoria que tuve en la casa. En el templo voy a adorar a Dios por todas las cosas que el Señor me dio en mi casa. Entonces la casa es el lugar más íntimo para nosotros tener un encuentro con el Todopoderoso Dios. De ahí que mi tema es Jesús entra en mi casa. Y voy a aclarar algunas cosas aquí
que muchas veces Jesús quiere entrar a la casa antes de entrar a nuestra vida. Si entra a mi vida, bueno, me va a cambiar a mí. Me va a cambiar a mí, repito. Pero si entra a mi casa y entra a mi vida, no solo me cambia a mí, sino que se adueña y cambia a mi familia. Y todo lo que hay en la casa, aún prácticamente hasta las paredes, quedan en un proceso de santificación, porque yo entré al Señor a la intimidad de mi hogar. Aquí dice la palabra que Zaqueo quería ver a Jesús, que se subió al árbol. El verso 5 del capítulo 19 de Lucas nos dice que Jesús se detuvo, miró hacia arriba, vio a Zaqueo, y cuando vio a Zaqueo lo llamó por su nombre. Pero Jesús y Zaqueo nunca se habían juntado. Zaqueo nunca había visto a Jesús. Pero Jesús le dijo: Zaqueo. Me imagino como que Zaqueo se pregunta: pero ¿cómo sabe este hombre mi nombre? Yo quiero decirte, amigo, amiga, hermano, hermana, Dios conoce tu nombre. Dios conoce tu apellido, tu seguro social, tu licencia si la tienes, tu cédula de identificación de tu país. Dios conoce el día de tu nacimiento y el día de tu muerte. Dios conoce aún cada cabello de nuestra cabeza. Dice la palabra de Dios que están contados. Y si Dios nos conoce por dentro y nos conoce por fuera, sabe nuestro pensamiento antes de que lleguen a nuestra mente, ¿por qué no le decimos: Señor, yo quiero que tú entres en mi casa? Yo no quiero que solamente esté en mi vida y no en mi casa, porque hay la posibilidad que el Señor esté en mi vida y no esté en mi casa. Pero Dios quiere no solamente entrar en tu vida y entrar en la mía. Él quiere entrar en nuestra casa. ¿Por qué quiere entrar en nuestra casa? Porque es el lugar de intimidad. En la casa que tenemos nuestras ropas sucias, ¿dónde están? En la casa. Nuestras cosas desarregladas, ¿dónde se ven? En la casa. A veces traemos una visita y tratamos de arreglar la sala lo más que se pueda para que vean lo mejor de nosotros, porque no queremos que la gente vea nuestra propia ropa sucia que escondemos de los demás cuando nos van a visitar. Por eso Jesús no quiere ser un visitante. Porque si Jesús es un visitante de nuestra casa y también de nuestra vida, entonces solamente va a ver las salas arregladas, como hemos arreglado estas salas aquí para darle la palabra de Dios. Pero hay cosas aquí en esta casa donde yo estoy predicando en mi casa que están desarregladas. Pero los camarógrafos ahora no las pueden ver porque las tengo escondidas. Y Jesús dice: yo quiero entrar a tu casa, pero no a la sala que me preparaste, que arreglaste, que se ve bonita. Quiero entrar a los rincones donde están las ropas sucias, donde están los problemas que los demás no pueden ver. Yo quiero entrar a esa área de tu vida, porque si tú dejas que yo entre no solo a la casa arreglada, sino a los rincones desarreglados, va a haber un cambio total. Y nosotros tenemos que entender que es tiempo de que Jesús entre a nuestra casa, que le abramos el baño, la gaveta, que lo llevemos a la cocina, a los closets y le digamos: mira, Señor, aquí hay cosas arregladas, pero también hay un poco de desorden. Y Jesús nos dirá: por eso es que quiero que me invite a tu casa para arreglar y poner en orden lo que está en desorden. Así que repito mi tema: Jesús, quiero que entre a mi casa. Y dice aquí la palabra de Dios que mirando Jesús llamó a Zaqueo por su nombre. Quiero que entendamos tú y yo que Jesús nos conoce por nuestro nombre. No tratemos de aparentar que estamos sonrientes cuando en realidad estamos llorando. Y no tratemos de aparentar que estamos llorando cuando en realidad lo que estamos es riendo. Jesús en nuestra casa nos conoce. Vamos a darle la verdadera cara a Jesús. Vamos a decirle: Señor, aquí estoy. Señor, no soy ni más ni menos, dependo de ti. Hay cosas en mi casa, en mi vida, en mi hogar que yo necesito que tú cambies. Pero si no le damos la oportunidad de invitar al Señor, no como visitante, sino que pose en nuestra casa,
casa, que viva en nuestra casa. Si no hacemos eso, no habrá cambio, no habrá liberación, no habrá sanidad y no vamos a poder expresar a Dios el miedo que sentimos. La persona cuando tiene miedo, cuando tiene un problema, solo se lo comunica a gente de intimidad. No se lo comunica a cualquiera. Por eso Jesús, como dice el tema, Jesús entra en mi casa. Él quiere entrar y posar en nuestra casa para tener intimidad y que le digamos nuestros miedos, que le digamos nuestra realidad. Por eso es que aquí dice la Biblia que Jesús le dijo a Zaqueo: date prisa. Es urgente. Yo no estoy diciendo que mañana, quiero decirte algo. Hay urgencia de que Dios entre a nuestra casa. No es que le digamos, Señor, mira que voy a pensar. No, hay urgencia de que Dios, de que Jesús entre a nuestra casa. Porque hay cosas que tienen que ser arregladas de emergencia, mayor que un 911. O si no, póngalo como un 911, pero espiritual. Señor, entra a mi casa hoy y ahora. Te necesito porque hay cosas que arreglar que yo no puedo. Date prisa y desciende del árbol, o desciende de tu orgullo, o desciende de tu capacidad. Declárate incapaz para que confíe en mi capacidad, porque si yo me declaro capaz, entonces no voy a tener la capacidad de Dios. Yo no soy capaz ni aún ni ahora para ir al supermercado. No puedo ir a menos que no sea con un bozal. Más, ni siquiera me dejan entrar. Si no tengo algo que me cubra la cara y que me cubra la mano, no me dejan entrar. Así es la incapacidad humana, pero bendito sea Dios. Él es capaz. Él todo lo puede, pero Él lo puede en mi vida cuando yo entiendo que soy incapaz para confiar en su capacidad. Entonces, Jesús le dice: desciende, Zaqueo, porque hoy es necesario que yo pose en tu hogar. Vuelvo a hablar, me voy a mover, voy a pedir que el camarógrafo se mueva, me traiga mi tapaboca, porque quiero ilustrarle brevemente con esto algo del mensaje, hablando de nuestra capacidad y nuestra incapacidad. Hay letreros. Yo fui antes de ayer a comprar algo y había un letrero que decía que ayer en la mañana que tenía que mantenerme a 6 pasos de las demás personas. Y segundo, que tenía que tener esto puesto. Si no tenía esto puesto, no me dejaban entrar. Porque entendían que si yo entraba sin esto puesto, o podía contaminar a alguien, o podían contaminarme a mí. Y esa es la situación del ser humano, y esa ha sido, pero hoy más que nunca el ser humano es incapaz aún de resolver su propio problema. Hay situaciones que nosotros podemos resolver, pero hay otras cosas que no. Porque, por ejemplo, el virus que hay no se ve a simple vista. Usted tal vez no sepa quién está contaminado. Usted anda por la calle o entra a un negocio o entra a una casa y usted no sabe que puede ser que el virus esté por ahí cerca en el aire, a menos de ser bien. Usted no lo ve. ¿Cómo se escapa? Pero hay un Dios que ve el virus existente y el virus que ha de venir y el que puede venir de aquí a 5 años. Dios lo ve. Todo es posible para Él. Él es omnisapiente, Él lo sabe todo. Entonces, ¿por qué nosotros confiar en nuestra fuerza en vez de confiar en la fuerza de Dios y decirle: Señor, entra a mi casa, Señor, te necesito en mi casa, Señor, de emergencia, entra a mi casa y cambia lo que tiene que cambiar? Me rindo a ti, tomo mi cruz de la humillación y me rindo a ti para que tú hagas lo que tienes que hacer. Y Jesús le dijo: es necesario, le decía de esto, necesario para entrar a un negocio. Hasta el día de hoy, pueden quitarlo en cualquier momento, tener esta máscara, una máscara de esta, porque si no te puede contaminar. Y Jesús dijo: es necesario.
Si tú lo entiendes, es necesario. Si no lo entiendes, es necesario. Lo necesario es lo vital para vivir. Tú y yo no podemos vivir a menos que no tengamos lo necesario del aire para respirar. Sin aire vamos a morir. Es necesario aire para respirar. Y Jesús dijo, es necesario que yo entre en tu casa. Ahora yo me pregunto, ¿por qué Jesús no le dice a Zaqueo, es necesario que yo entre en tu vida? ¿Por qué Jesús no le dice a Zaqueo, mira, Zaqueo, desciende, ven porque yo quiero entrar a tu vida aquí mismo? ¿Por qué tenía que esperar que caminaran no sé qué largo era el camino del lado donde estaba Zaqueo a la casa de Zaqueo? Quien necesitaba a Jesús, según Zaqueo, o ver a Jesús era él. Los que estaban en la casa ni aún estaban pidiendo que querían ver a Jesús. Zaqueo personalmente quería verlo. Pero Jesús lo que le da a entender, Zaqueo, yo no voy a entrar a tu vida aquí, en este árbol, porque tú no vives en este árbol. Es más, Zaqueo, este árbol no te pertenece. Las muchas hojas de este árbol lo que hacen es esconderte, y yo no quiero que te esconda. Yo quiero entrar a tu intimidad, a tu casa, y cuando entre en tu casa, entonces voy a hacer alguna cosa. Y la Biblia dice que Zaqueo lo recibió gozoso. Y dice que al ver esto, mucha gente aún empezaron a criticar al Señor. Mire, ¿cómo es posible que el Señor haya entrado en casa de un hombre pecador, en casa de un hombre publicano, en casa de un hombre que les roba en lo taxi a la gente, que le ponen más de lo que tienen que pagar para robárselo él? Pero la Biblia dice, escuchen esto, bendito sea el Señor. Cuando Jesús entra, bendito sea Dios. Cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, todo cambió en su interior. No cambió cuando Jesús lo llamó por su nombre. No cambió cuando descendió del árbol. No cambió cuando iban en el camino. Cuando Jesús entra a la casa, todo cambia. Cambió hasta su mentalidad. Hasta en la forma que veía el dinero, que todo lo quería para él, Zaqueo, cambió. Y la Biblia dice que mientras los demás criticaban a Jesús porque había entrado a posar en la casa de un hombre pecador, a comer allí en intimidad, y señores, compartir el pan en los tiempos bíblicos para los orientales, invitar a alguien a su casa, como lo invitó Abraham a Los Ángeles, como Lot invitó también a los ángeles que le visitaban, era una costumbre oriental, que los orientales siempre estaban con la puerta abierta. Brevemente, déjeme decirle esto. Siempre estaban con la puerta abierta. ¿Por qué tenían la puerta de su tienda abierta? Porque ellos creían que cuando alguien llegaba a su casa era un enviado de Dios. Y a ese enviado de Dios ellos tenían que mantenerlo, protegerlo. Y al darle el pan, hacían un pacto con ellos diciendo, esto es intimidad. Mientras tú estés bajo este techo, yo soy responsable a tu vida. Porque tú has entrado a mi intimidad. Y si entra a mi intimidad es porque eres un enviado de Dios. Por eso, no solamente en los orientales, nosotros tenemos que entender que si Jesús, que no es un enviado de Dios, es el Dios viviente, entra a nuestra casa, habrá transformación. Finalmente, ya dejando la parte de los orientales, Zaqueo se puso en pie y dijo, Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y si en algo le he robado a alguien o he defraudado, que es lo mismo, se lo devuelvo cuadruplicado, 4 veces más. Y escuchen la palabra de Jesús en Lucas 19, verso 9. Capítulo 19, verso 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Primero le dice en el verso 5 del capítulo 19, hoy es necesario que yo entre en tu casa, que pose en tu casa, que come en tu casa.
Pero aquí la palabra es diferente. Ya estando dentro, ya estando en intimidad, como Zaqueo, Jesús pide que quiere intimidad. Zaqueo se lo permite al entrar, pero luego entra la segunda intimidad que le decía, de compartir el pan con Jesús. Le dio del pan que se cocinaba en su casa a Jesús, que era muy íntimo en ese tiempo. Eso de que cuando Jesús dijo, el que moja pan conmigo en el plato mío, eso era una costumbre de los orientales. Entonces es posible que el anfitrión Zaqueo mojara pan y le diera a Jesús de ese pan mojado en la sopa y la salsa como síntoma de intimidad. Y Jesús dice, hoy ha venido la salvación a tu casa. Hoy tú recibes la salvación, pero gloria a Dios, no solo Zaqueo. Jesús dice la salvación a tu casa. No solamente a tu vida, Zaqueo. Al tú darme intimidad en tu casa, yo tomo dominio de todos los que moran en tu casa. Eso es lo que Jesús quiere hacer. Él quiere entrar en tu casa y en la mía, porque Jesús no se conforma con mi vida. Jesús no se conforma con tu vida. Él lo que quiere es llenar todo lo que están en tu casa de su gloria, de su amor, de su salvación. Hoy ha llegado la salvación a esta casa porque Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amado amigo, hermanos, hermanas, amiga, Jesús quiere entrar a nuestra casa, a vivir con nosotros. Jesús quiere conocer la intimidad de nuestra casa. ¿Y sabe qué? Los mayores milagros de Jesús fueron hechos en una casa. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento fueron hechos en una casa, donde descendió el Espíritu Santo como viento recio. Dice, y cuando estaban en la casa, en una casa privada, en una casa de alguien, cuando estaban en la casa, y se cree que donde mismo descendió el Espíritu Santo, según algunos estudiosos de la historia bíblica, de la escatología, fue el mismo lugar donde se celebró lo que llamamos la Santa Cena, donde Jesús celebró la cena con sus discípulos. Se cree que fue el mismo lugar donde descendió el Espíritu Santo en una casa. Ahí fue por primera vez que fueron sellados con esa manifestación gloriosa. Yo me pregunto, ¿qué impide que tú y tu familia sean llenos del Espíritu Santo en tu casa? ¿Qué impide que en tu casa haya los mayores milagros, las mayores liberaciones, la mayor manifestación de Dios, la mayor liberación? Y que tú y yo vayamos a la iglesia a celebrar esa liberación, a celebrar esa sanidad, a contar de esa manifestación. Vamos a la iglesia a dar gracias, a gozarnos de lo que Dios ha hecho en esta casa. Finalmente, ya sí, de verdad que finalmente, los gobiernos, y con sus razones, han cerrado la iglesia. Nuestra gobernadora en este estado donde vivo, donde está fundamentada físicamente la iglesia evangélica Emmanuel, de la cual somos pastores, dijo que hay posibilidad que a finales de mayo del año en curso se abran los templos, se abran las iglesias. En la mayor parte ha habido mucha controversia en cuanto a esto. Las iglesias se han cerrado. Yo creo que en el país completo, aquí en los Estados Unidos, se cerraron las puertas de las iglesias. Y sí, los gobiernos pueden cerrar las puertas de la iglesia. Sí tienen la autoridad para salvaguardar la salud, para lo que sea, para ciertas cosas que pasen. Yo creo que ellos tienen su deber. Aún la separación de gobierno e iglesia, de Estado e iglesia, aún así ellos pueden tomar medidas para cualquier situación como esta del asunto del coronavirus. Y pueden las autoridades cerrar. Lo que quiero decir es que nadie podrá cerrar la actividad presente de Jesús en la casa de los hijos de Dios. Pueden cerrar el templo, pueden quitarnos aún los medios de comunicación,
Pueden quitarnos los megáfonos y los altoparlantes para nosotros proclamar el evangelio. Pueden censurarnos en las redes sociales. Pero por Dios, mi casa. Yo estoy en mi casa y Jesús vive aquí en mi casa. Nadie puede entrar a mi casa e impedir la manifestación del Dios Todopoderoso en mi hogar. Me pueden impedir ir a la iglesia donde pagamos una renta para no estar en el templo con mucha gente. Sí pueden impedirlo, pero nuestra boca no pueden cerrarla. Tenemos un hogar, tenemos una casa y tenemos al Dios Todopoderoso viviendo en esta casa. Y tenemos la manifestación del Espíritu Santo, de los milagros, de las liberaciones, de la sanidad divina, de la gloria de Dios. La tenemos en nuestro hogar. Aprovechemos esta oportunidad. Que nadie podrá callar nuestra boca, nadie podrá ponerle un cipe, nadie podrá quitar la unción del fuego del Espíritu Santo que habita en nuestra vida y en nuestra casa. Nuestra casa es santa, así como dijo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. En medio de esta pandemia o fuera de esta pandemia, mi casa y yo serviremos a Jehová, porque Dios vive en nuestra casa. Así que mi tema: Jesús entra a mi casa. Yo te pido hoy que dejes que Jesús entre en intimidad en tu casa. No le abra la sala solamente. Déjalo que entre a tu cuarto, a tu baño, a tu cocina, a tu closet, aún donde en el lugar donde tiene hamper, como aquí le decimos, donde tiene la ropa sucia. Deja que Jesús escarbe ahí. Deja que Jesús abra la puerta de tu closet y que todas esas ropas sucias se cargan de tu closet y del mío. Déjalo. Mostrémonos ante Dios tal y como somos. Y vamos a decirle: Señor, esta es mi condición. Esta es la condición de mi familia y mi casa. Y Dios nos dirá: hace tiempo que estaba esperando esta oportunidad para glorificarme en tu casa. Entre a nuestra casa. Yo quiero que tú hagas una oración conmigo y los camarógrafos y los que estamos aquí en mi casa. Que tú hagas una oración y de verdad, de todo corazón, le digas: Señor, entra en mi casa. Así que con tus ojos cerrados o abiertos donde esté, si quieres repetir esta oración conmigo, yo lo hago para mí y tú lo repites para ti. Y di: Señor, en este momento yo te invito para que pose, para que viva, para que nos visite y te quede en mi casa. Y Señor, te voy a mostrar todo lo que hay, todas mis debilidades, toda mi flaqueza, te la voy a presentar ante ti. Te voy a presentar no solo la sala de mi casa, de mi corazón, sino todo lo que hay para que tú te adueñes. Gracias, Señor, por entrar en mi casa en este día. Nunca más te vaya de mi hogar y de mi corazón, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Gracias por hacer esta oración. Practiquémosla y veremos a Dios glorificado en nuestra casa y en nuestra familia. Dios es bueno. Wow, qué palabra tan poderosa. Dios habló a través de nuestro pastor. Ahora mismo vamos a concluir el servicio, pero si tienes tu ofrenda y tu diezmo, le quiero motivar que pueda entrar a nuestra página para entregar eso a www.emanuelpbd.com. Y si hiciste la decisión hoy para aceptarle al Señor, escríbelo en el comentario o mándale un mensaje a través de nuestro Facebook o nuestro Instagram, o déjanos saber a través de nuestra página. Queremos celebrar contigo y queremos conectarnos contigo. Entonces, bendiciones. Nos vemos la semana que viene y que Dios me lo bendiga.